Hola a todas y a todos. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en este espacio que llamamos De la mente a la conciencia. Y en esta oportunidad estaremos intentando crear ese puente de la mente a la conciencia con Irina Belén Greenspun. Irina Belén Greenspun tiene 22 años, es una novel escritora que escribe en realidad desde que empuñó por primera vez un lápiz o una lapicera. Y en esta etapa, bueno, presentando su primer libro, que lleva como título Abrazando al monstruo, un título, un poemario que surge de sus experiencias y de su necesidad también de acompañarse y de acompañar. Irina es estudiante de enfermería y tiene como vocación la de integrar e integrarse en ella misma desde el cuidado y desde el abrazo. No por nada este libro lleva ese título, Abrazando al monstruo. Al monstruo que como metáfora y que como seguramente ustedes escucharán en las palabras de Irina misma, no es otra cosa que aquel personaje, aquel cuerpo mental que todos llevamos con nosotros y que en algún momento de nuestra vida requiere de esa observación comprensiva, compasiva y finalmente de ese abrazo, de esa aceptación para poder compartir con ese monstruo que deja de serlo de alguna manera y se disuelve parte de nosotros mismos, aquellos que realmente somos. En las palabras de Irina Greenspun, ella escribe para calmar, escribe para cuidar, escribe para latir, escribe para respirar. Y sin más, compartimos con Irina este precioso encuentro que espero que todas y todos ustedes también lo disfruten. Muchísimas gracias y nos seguimos encontrando. Bueno, bien, y hecha la presentación de Irina Belén Greenspun, cabe agregar solamente un dato más, ahora que estamos acá con Irina. Irina es mi hija, no digo porque a lo mejor es casual esto del Greenspun, ¿no es cierto? Pero no es una casualidad, Irina es mi hija, así que bueno, va a ser un placer para mí compartir ahora en este espacio de la mente a la conciencia este rato con esta hija mía, con quien vamos a compartir esta charla entre papá e hija, pero haciendo referencia fundamentalmente a este libro que mencioné hace un ratito. Primero le doy la bienvenida a Irina. Hola Irina. Hola Iru. Muchas gracias. Hola, estoy muy contenta de estar acá, Bueno, emocionada. también yo, Linda. Y poder compartir juntos este rato que tiene que ver con, como siempre se intenta desde este espacio, acompañar a quienes comparten con nosotros, a quienes nos hacen preguntas, quienes están en este momento también resonando con mucho de lo que estamos compartiendo por este medio. Y en este caso, bueno, estamos compartiendo eh, tu primer libro. Este es tu primer libro, Abrazando al monstruo, editado por Editorial Duncan. Un libro de Irina que es un libro realmente muy intenso, eh, es un libro fuerte. Si me permitís, Irina, a modo de introducción, leo de tus palabras, ¿no es cierto? Aquí en la contratapa, que decís: la poesía tiene el poder de facilitar el reencuentro de uno con sus dolencias y sus hallazgos. Es la melancolía y lo desconocido, un horizonte que cuesta vislumbrar. Abrazando al monstruo es mi invitación a la calidez y la ruptura de todo lo que damos por hecho. Es un duelo constante para poder aceptar que los segundos, por más cortos que parezcan, pueden definirlo todo. Y esto ya habla, en principio, Iru, de una postura tuya que tiene que ver con ese segundo que puede definir todo, ese instante
presente que puede definir todo. ¿Y cómo está ahora el monstruo? El monstruo está presente. eh, Está presente y en un lugar de reconocimiento eh, que cuando comencé con el trayecto de escribir este libro, no era reconocido, no era oído. eh, Había una pelea eh, por, porque el monstruo quería llevar ese nombre de monstruo. Quería, quería que lo viera. Entonces, ahora con el libro en físico, puedo tener la certeza de que está escuchando esta reunión, está acá con nosotros y se siente en paz. Bueno, bienvenido al monstruo entonces, ¿eh? Lo recibimos, lo abrazamos, y quizás de esto se trata, ¿no, Iru? Porque en definitiva, la metáfora del monstruo yo siento que tiene que ver con ese personaje, bueno, me gustaría más escucharlo de vos, ¿no? Pero como de alguna manera todos, ¿no? Vamos configurando, entre comillas, un monstruo interno, un personaje, que viene a veces a asustarnos y, y a proponernos un encuentro con alguien desconocido también. ¿Cómo es ese monstruo? ¿Qué es lo que motivó también a partir de ir conociendo vos tu monstruo, así como yo intento conocer al mío, y como quienes quizás nos están escuchando, algunos intentan conocer a los suyos, pero ¿cómo se empieza a configurar ese monstruo en vos, o cómo fue configurándose? Y de alguna manera también esto lleva también a la pregunta de si es esto lo que también quisiste plasmar en este libro, en esta obra, el encuentro con ese monstruo, el abrazo con ese monstruo. ¿Cómo fue ese proceso? Yo empecé a establecer esta charla, este diálogo con el monstruo. Al principio no fue un diálogo, no fue una charla, era básicamente un adolescente de unos 16 años que, que le gustaba mucho estar sola, estar en su habitación, en la soledad, pero esa adolescente, esa Irina, nota que no está sola, porque comienza una lucha interna de dos tipos de Irinas que, que quieren hacerse oír una sobre la otra. Una Irina, que es la que muchos conocen, es la Irina que canta, que se ríe, que es un payaso, un duende, que vive en Bariloche y le encanta meterse al agua y chapotear. Y después estaba esta otra Irina que estaba muy triste, muy enojada, muy sola y, y quería romper todo. Quería gritar y decir, escúchame, estoy acá. ¿Por qué no me ves? ¿Por qué no me reconoces? Eh, y lo que a mí me da gracia y ternura es que cuando yo empiezo a escribir este libro, se me ocurrió como un título borrador, que era muy largo, que era Abrazando al monstruo que vivía debajo de mi cama. Eh, Cuando noté que en esta reconciliación que yo estaba intentando plasmar en este poemario, estaba todavía como en una pelea, porque yo quería esconderlo abajo de la cama, porque quería decir, esta parte mía tan oscura, tan peligrosa, la tengo que esconder abajo de la cama. Eh, Porque el monstruo supuestamente está para asustar a los demás. Eh, y creo que ahí es cuando realmente empecé a escribir este libro.
bajo esta noción de que en todos existe un denominado monstruo, que si lo sacamos de abajo de la cama, notamos que no es tan monstruoso. Ahí es cuando empezamos Eh, a conocerlo, ¿no es cierto, Irina? Hay una suerte de momento, volviendo al segundo a segundo, es como que hay un momento en donde pareciera como que a partir de que el monstruo nos golpea la puerta y nos pide reconocerme, escuchame, yo también opino, etcétera, etcétera, eh, hay algo del sentir nuestro que requiere también de esto de abrir esa puerta, escucharlo y que se establezca una conversación. Yo en tu poemario lo que noto es que sucede poema tras poema esta conversación, esta comunicación entre estas dos versiones tuyas, ¿no? La que mm, chapotea, la que canta, la que se manifiesta desde su ser y vive su vida o intenta vivirla, este, eh, pero también intenta comunicarse, comprender, observar aquello que esa otra versión de Irina propone y promueve desde sus miedos, desde sus dolores. Siento que está todo como muy a flor de piel aquí en estas páginas. sí, en ese proceso del cual hablaba, este permiso que uno se da a sí mismo para conversar, me pareció muy importante que el primer paso mío fue la negación y la pelea. No estás ahí, yo no te veo, te escondo. Y resultó bastante doloroso, insoportable, porque no me estaba queriendo ver yo misma y no me estaba queriendo aceptar. Y tampoco sabía de qué se trataba ese monstruo. Simplemente notaba que no quería verlo. Eh, Cuando empecé a escribir el libro y empecé a tener esta conversación, eh, creo que es cuando noté cuál era el mensaje del poemario, que es que más allá de que muchos poemas que están en el libro tratan de mi experiencia con este monstruo, también hablé de mis relaciones cercanas, de personas con las que tuve el placer de hablar de este monstruo y que me comentaban esa conversación que ellos mismos tenían. Em, y creo que el común denominador era que todos rechazaban ese monstruo y que ese monstruo, cuando le sacabas el título de monstruo, era vergüenza, angustia, enojo, eh, lo cual como poeta es bastante inspirador, eh, ver la belleza de, si pudiéramos ponerle un cuerpo, de como una bolita sola que no quiere ser oída, de tristeza, enojo, rechazo. Y ahí sentí ternura por el monstruo. Ahí, ahí pude mirarme al espejo y verlo en mis ojos. Eh, es una reconciliación. Uh-huh. Roberto Juarros, el poeta, dice en alguno de sus poemas que nosotros somos los constructores de nuestra propia cárcel, pero que así como somos los constructores de nuestra propia cárcel y también somos los presidiarios de nuestro propio presidio, él dice que también tenemos el combustible para quemarla, esa prisión. Desde esta perspectiva, ¿no? Como lo planteás vos con la metáfora del monstruo, sería como que, bueno, nosotros también somos los que construimos nuestro propio monstruo y somos los que rechazamos
o no queremos vincularnos con ese monstruo, pareciera como que fuera un ocupa, digamos, ¿no es cierto? Que se nos metió Claro, dentro. Pero también a partir de estos hechos artísticos, como en tu caso, sucede la oportunidad, digo como en tu caso, porque de pronto vos quizás hiciste tu proceso o haces catarsis a través de la escritura, de la poesía, como de pronto otro artista hace catarsis a través de la pintura, ¿no es cierto? Pero me parece interesante totalmente. acercarnos a esta posibilidad o a esta oportunidad, Irina, de considerar, al menos como hipótesis, ¿no es cierto?, que somos artistas, ¿m? Somos artífices, digamos, de nuestra experiencia, y en ese sentido, bueno, ¿cómo buscamos cada uno, desde la habilidad que tengamos o el don que tengamos, cómo buscamos cada uno la posibilidad y la oportunidad de manifestar, ¿m?, a esa construcción, a eso que se configuró como cárcel o como en tu caso como el monstruo, y finalmente poder comprender, poder abrazar, que no es otra cosa que abrazar aquello que somos también, ¿no? Sí. La vez pasada me hicieron una pregunta. eh, Me preguntaron cuál era mi objetivo eh, al hacer esta catarsis en un libro. ¿Por qué escribo? ¿Por qué comparto lo que escribo? Eh, y me sorprendí porque yo normalmente mi respuesta es que mi forma de sanar y de amigarme y amarme es escribiendo. Pero más allá de eso, creo que lo que yo quería poder brindarle al lector es la sensación de hogar. Creo que el descubrimiento de cómo podemos trabajar con nuestro monstruo es algo muy especial, es muy propio, pero yo lo que pensaba es, si la persona que lee este libro se siente en casa, se siente seguro, segura, para explotar con ese monstruo, para encenderse, estallar, creo que va a ser en ese preciso instante que va a descubrir cómo es que quiere hacerlo. He visto personas que le cantan al monstruo, he visto personas que le pintan, lo retratan, he visto personas que trabajan con la madera y cada pedacito de acerrín que se desprende es una capa menos de máscaras que encubren a ese monstruo. La forma para, para poder trabajar con esa conversación con uno mismo, creo que parte de conseguir justamente lo que yo quería poder brindar es desde una red de contención, desde un lugar seguro en el que romperse no va a terminar matando a nadie, no se va a morir el monstruo, no se va a morir uno, porque justamente es un acto de amor esa conversación. Y es un acto de amor muy necesario. Acá compartís experiencia. Digo esto para no quedarnos en que de pronto, bueno, como en algunos géneros literarios, ¿no es cierto? A veces se comparte experiencia o a veces no. A veces es una ficción. Yo siento que de alguna manera, bueno, en el autor siempre va algo de sí mismo, sigue siendo el vehículo de manifestación. Pero lo que siento es que acá en este caso, vos lo que compartiste desde la tapa hasta la contratapa, con todo eso que hay en el medio, es experiencia tuya, son vivencias.
¿Es así? Sí, sí, es así. Em, yo estoy como en una confusión, debo admitir, que es que no sé si yo vivo el arte o el arte me vive a mí. A Mm. veces me siento como un cable. Soy una persona muy sensible y vivo mis experiencias desde una intensidad bastante alta. Mi sensibilidad, mi intensidad se reflejan en mi arte y, y a lo que me refiero es que cuando yo escribí ese libro, había momentos en los que hablaba Irina y había momentos en los que simplemente mi mano se movía haciendo rayones, que resulta que terminaron siendo palabras. Em, Irina, pero creo que Irina todos era, somos como, Irina era hablada por las palabras. sí, Mm. sí. Hay un poema que dice algo así como, sangre de tinta se desliza por mis dedos en forma de lapiceras. Es como si yo fuera, Hubo ahí una interrupción, ahí Iru. Ahí estamos. continuamos, dale. Estábamos diciendo esto como que son las palabras las que le piden a Irina que hable. Sí, creo que todos somos como un cable que está conectado con algo que por ahí nosotros, algunos no podemos entender, eh, pero hay una conexión con, con algo intangible, con una memoria colectiva, con un amor y una experiencia que creo que tengo el honor de haber retratado un pedacito de eso en ese libro, pero, pero tal vez las palabras no son solo mías. Creo que no soy la única autora de Abrazando al Monstruo. Simplemente escribí lo que siento que muchísimos me estaban susurrando al oído. Mm. El otro día compartí un encuentro también con un artista, en este caso un artista plástico, Adrián Pisano, y él hacía referencia a lo mismo que estás planteando en este momento, desde su perspectiva como artista plástico. Él decía que él necesita, ante un lienzo en blanco, primero él necesita escuchar a la acuarela. Él necesita escuchar a la acuarela. Creo que hacías referencia, Iru, recién a este poema que escribiste, que se llama Sangre de tinta. Exactamente. Y dice, Sí. escribir me tranquiliza, sangre de tinta se desliza y cae sobre el papel. Garabatos, garabatos, mi cabeza convulsiona, te extraño, quiero paz, querría saber qué es lo correcto ahora que no estás. Quiero ver tu cara, no la espalda, no la pantalla. Como tu olor, tus latidos y nuestra vibración, nada calma. Apenas suelto el papel, vuelven las campanadas. Es la hora de dejarte ir. ¿Qué dejas ir? Em, Creo que cuando, como escritora, agarro la lapicera eh, y como ese artista veo la hoja en blanco, tengo que dejar ir todo lo mental, todo ese sistema que está en nuestras cabezas que dice, hay que llenar la hoja, ¿no? Tenés que escribir algo. ¿Con qué vas a empezar? No, ya escribieron sobre esto. No estás escribiendo algo nuevo. Entonces ese discurso, eh, que es bastante entretenido si me detengo a escucharlo, hay que dejarlo ir, porque en el momento en el que
la punta de la lapicera roza el papel, que me parece mágico, transformador, ya no es mi cabeza. Y eso que soy una persona bastante mental, pero ya no es mi cabeza la que está ahí y la que dictamina qué palabra va en qué lugar, qué coma, qué punto, punto y coma, punto suspensivo. Es como si mi respiración marcara y mi latido determinara qué pieza del rompecabezas se encaja en cada lugar. Es de hecho como una canción, es escuchar una canción, es bailarlo. Voy escuchando el ritmo y simplemente hay que soltar todo lo anterior para que fluya. Ujú. Sí, también en ese sentido, el otro día compartiendo, estoy hablando justamente de las similitudes que se dan, ¿no?, en estas disciplinas, porque aparte las llaman disciplinas artísticas, la literatura o las artes plásticas, como si estuvieran en línea todas disciplinadas, ¿no es cierto? Pero sin embargo, él también hablaba del vacío. Recién hiciste referencia, Irina, a algo como que tu mente viene a decirte, bueno, ¿qué vas a escribir? A ver, ¿qué de original tiene esto? ¿Qué de nuevo tiene esto que vas a escribir? Y él justamente, Adrián, hizo referencia al concepto de lo original. Lo original. Él decía que lo original, para él, por lo menos como artista, y acá viene un poco también, te lo pregunto a vos, creo que de alguna manera es lo que estás también compartiendo, que lo original tiene que ver con el origen y no con lo novedoso, con lo nuevo o con lo no escrito, sino al contrario, tiene que ver con ese origen que encontrás en vos misma a partir de ese silencio, de ese ritmo, de esa música y de ese vacío. ¿Es así? Sí, es así. Es así. De hecho, algo que me viene del original, del origen, son raíces. Raíces que están en el centro de bueno, del alma, del universo, del latir. Y creo que cada artista, cada persona, cada ser conecta desde la pasión por lo que hace, conecta con esa raíz, con ese origen. Y es ahí cuando el discurso de lo original, de lo novedoso, se desdibuja porque, por ejemplo, cuando yo comencé a interesarme por la poesía, fue porque leía mucho a Elvira Sastre. Eh, Era muy interesante porque cada vez que terminaba de leer uno de sus poemas decía que bien captó la esencia de lo que yo siento y yo no lo puedo poner en palabras como ella lo hace. Y la verdad es que claramente no podría ponerlo en las palabras que ella usa porque es su origen. Y yo puedo conectar con otras palabras con el mismo origen y la esencia es la misma, pero es esa distinción, ese cable que cada uno tiene conectado a ese origen que lo hace original. Eh, y que creo que en la juventud de hoy en día, esta competencia por generar algo mejor, algo distinto, algo único que nadie haya visto nunca antes, algo que nos haga millonarios y nos llene de cosas materiales, em, creo que a fin de cuentas los va a llevar a un sentimiento, a una sensación de frustración y de vacío, porque buscando en el afuera, comparando con el afuera, eh, es como si en el pecho se abriera un hueco enorme. Hay que empezar
buscando adentro. Mm. El buscar adentro también es lo que en tu proceso personal, ya que hiciste mención a otra autora, con la que sentías y seguramente sentís fuertes resonancias, siento que esas resonancias suceden en el consciente colectivo y no en el Sí, inconsciente. Es como que lo que vos escribís, más lo que ella escribe, más lo que otros escriben, se encuentran y danzan en esa resonancia, en ese ritmo del que hablabas antes, en esa música, en lo que llamamos la conciencia colectiva. ¿Cómo nos encontramos ahí, no es cierto? Qué lugar tan precioso de encuentro, porque va mucho más allá de cualquier distancia o de cualquier encuentro físico, más en estos momentos, ¿no? En donde están intentando imponernos distancias y desencuentros físicos. Entonces, qué alentador, digo, como en tu caso, el poder encontrarte con otras personas, con otros seres humanos que desde lo que cada uno, como vos, van poniendo en esa red, van constituyendo y van tejiendo esa conciencia, ese consciente colectivo. Distinto que el inconsciente, ¿no? Que está agarrado, como decías vos, dando como ejemplo a estos jóvenes, y a veces no tan jóvenes, que siguen agarrados de lo material o que buscan, o que quieren ser influencers, o youtubers, y subscribers, y no sé, writers, y no sé cuántos. Entonces es como que van por un camino de inconsciencia colectiva también, en pos de lo material, o de algo que finalmente termina siendo una ilusión. Nada, digo, es interesante como lo planteas también como un espacio, más allá del tiempo y el espacio, pero cómo termina configurándose un espacio de encuentro, entre vos y Elvira Sastre, entre Elvira Sastre y vos, o entre Adrián Pisano y vos y Elvira Sastre, o quienes vayan tejiendo juntos y juntas esta red de conciencia colectiva. ¿Y te importa eso en este momento? ¿Sentís que para vos es un propósito ese tejido? Es muy interesante porque hace un tiempo estaba escribiendo un poema y cuando terminé tenía una amiga al lado mío y la miré y le dije, acabo de abrazar a Elvira Sastre, que es una persona a la cual yo le tengo mucho amor. Y me dijo, ¿qué? No entiendo, como que para mí que pensó que estaba medio loca yo. Pero fue justamente esto que estás diciendo, es esa sensación de red, que en tiempos como estos creo que calman, es una miel, es un dulzor, una paz, es, es mi seudónimo, yo como seudónimo en algunos concursos literarios que tuve, elegí Nadenka, que es esperanza, y creo que cuanto más conectamos, sin saber tal vez que estamos conectando, porque la verdad que no sé hasta qué punto Elvira Sastre tiene noción de que la abracé, pero cuanto más conectamos y armamos esas redes en el consciente colectivo, más firme y más grande se hace este abrazo del cual yo hablo, del cual todos hablamos. Es como afirmar con certeza de que el abrazo está y es irrompible. Y ya dejamos de abrazar al Es, monstruo en ese sentido, ¿no, Irina? Es como que ahí plasmamos una experiencia diferente, porque ya el monstruo fue abrazado, ya fue visto, ya fue escuchado, ya fue comprendido, ya está integrado.
es parte de, y el abrazo busca otro destino, busca otro propósito, que es abrazarnos en esa red en donde seguramente Elvira Sastre, a la que le deben estar picando mucho los oídos en este momento, se siente abrazada también, es absolutamente inevitable, tiene que ver con la fraternidad y tiene que ver finalmente con el amor que somos, ¿no? Abrí acá en la página 120, así, aleatoriamente, y dice Ángel sin alas. Muñeca hecha de papel, títere sin hilos, obra de la vida. Magia divina que me maneja a su antojo, el ojo por ojo ya no existe. Mirada con mirada, corazón con corazón. Soy un volcán que en vez de lava tiene palabras. Erupcionó. Y si no se alejan, quemo dudas por doquier. Si tenés el poder de decirlo, ¿por qué callarías? La irresponsabilidad del que calla otorga. Suposiciones mal hechas. Y si doy en el blanco, lo siento en el pecho. Porque cuando empiezo a atinar, paso por arriba del techo. Me llevo todo puesto. No hay quien me detenga. No hay mal que por bien no venga. Es muy lindo, lo escribiste vos. ¿Cuál es el bien que viene? Una vez leí un libro precioso que se llama La respuesta del ángel, hablando de ángel sin alas, y un ángel es el que habla en ese libro, y alguien le pregunta si el mal existe. Y el ángel le responde que el mal es bien en transformación. De alguna manera acá lo estás diciendo, ¿no, Irina? No hay mal que por bien no venga. ¿Cuál es el bien viniendo en este momento de tu vida? En este momento, bueno, por un lado, una conciencia que estuve mucho tiempo intentando empujar para afuera, tipo, no, no vengas, no vengas, prefiero estar en la zona de los que no entendemos por qué pasa esto. Porque cuando me siento consciente, a veces se está un poco solo en lo superficial, porque esta red sigue ahí. Este bien que viene es conciencia y es un bien filoso para mí, porque cuanto más lo rechazo, cuanto más intento mirar para otro lado, hacerme la distraída, más me la complico. Hay algo que empezamos a hablar y estoy con una libreta y escribí: soy un alma vieja en un cuerpo de 22 años. Creo que tiene que ver con eso. Mi cuerpo de 22 años está en un momento de su vida en el que, bueno, estoy estudiando, estoy buscando trabajo, tengo metas, tengo proyectos. Y mi alma vieja está en una hamaca paraguaya, tomando un mate, mirándome y haciendo... Sí, sí. Y es bastante lindo. Pero cuanto más bien viene, cuanta más conciencia me permito sentir, más cerca de mi pasión, de mi amor y de mi red y paz, más ahí estoy. Y es un bien lumínico.
Ese es el rumbo. Sí. Bueno, y ya que lo escribiste vos en la página de al lado, en la 121, te lo voy a preguntar. Escribiste hablando de abrazos y hablando de la inspiración también. Escribí en esta hoja 3 deseos. Es como una propuesta que vos le haces al lector. Vos le proponés al lector que sople, sería como un ritual, que sople, y que se abrace a sí mismo, como si estuviera soplando una velita de cumpleaños, pareciera, ¿no? ¿Viste? Cuando soplamos la velita de cumpleaños, nos cantan el feliz cumpleaños, feliz, todo eso. Soplás, abrazate, decís, y que se cumplan los deseos seguramente. Escribí en esta hoja 3 deseos, número 1, número 2, número 3. ¿Querés decir cuáles son tus 3 deseos? Cumpliste años hace poco. 3 deseos. Cumpleaños hace poco, sí. De hecho, fue el primer cumpleaños de mis 22 años que no pedí nada material. Pedí por mí. Pero mis 3 deseos en este momento Claro, son los 3 deseos en este segundo que define todo. Claro. A ver, el primero que me soplaron acá por la oreja es deseo que encuentres ese libro que te da hogar. Deseo que esta red siga latiendo. Y deseo esto, este momento. Bueno, que se cumplan, entonces, son anhelos, son anhelos de esta manifestación tuya, que no es la del monstruo, es la del monstruo abrazado, que habita también la conciencia. Bueno, vamos a dejar acá los datos de contacto, Irina, para quien quiera abrazar su monstruo a través de la experiencia de Irina Belén Greenspoon, de este libro precioso que es Abrazando al monstruo. Para quienes quieran también acercarse a tus palabras, a tus deseos, a tus propósitos y a tus anhelos. Gracias. Así es. Iru, ¿algo más que quieras compartir? ¿Algo más que quieras decirnos? Me gustaría mencionar que en mi caso, el miedo siempre fue un motor, un fósforo, y siempre me encendió. Soy una persona bastante peculiar, soñadora, y mi forma de conseguir hogar y de abrazarme fue la escritura, son los libros, es algo de lo que vivo y trabajo y anhelo y respiro. Pero para dar un abrazo al que esté oyendo,
me gustaría decir es, si sentís miedo, inhala, exhala y por favor escúchate. Es muy necesario. Gracias, Iru. Gracias. Irina Belén Greenspun, mi hija, mi maestra. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Hasta la próxima.